Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el método de resolución de desigualdades cuadráticas. El objetivo de este video es mostrar un método para resolver desigualdades que contengan expresiones cuadráticas, de la forma x al cuadrado más bx más c. Ejemplos de este tipo de desigualdades serían las siguientes. Se va a explicar el método de resolución de desigualdades cuadráticas a través de dos ejemplos. Como primer ejemplo vamos a resolver la desigualdad que habíamos planteado al inicio, menos x al cuadrado más 6x menos 5 mayor o igual a 0. Para comenzar, recordemos lo que significa la solución de una desigualdad. Tendríamos que la solución de esta desigualdad sería el conjunto de valores x, tal que al hacer estas operaciones se cumple que el resultado es mayor o igual a 0. Como se vio en el video anterior, las desigualdades se pueden resolver mediante el despeje siempre y cuando la expresión algebraica se pueda despejar. Notamos que en este caso la expresión cuadrática no se puede despejar debido a que tiene una variable cuadrática y una variable lineal, las cuales no se pueden simplificar. Por lo tanto, para ese tipo de desigualdades se debe de ocupar un método diferente, el cual llamaremos método gráfico. Para este fin vamos a tener que esta expresión cuadrática va a ser la gráfica de una parábola, es decir, dicha expresión cuadrática la vamos a asociar con la ecuación y igual a menos x al cuadrado más 6x menos 5. ¿Y esto de qué nos sirve? Sabemos que a partir de la ecuación de la parábola se pueden obtener sus raíces y también su vértice. Para este caso en particular tenemos que las raíces de esta parábola son los valores x igual a 1 y x igual a 5. También tendríamos que el vértice sería el punto con coordenadas 3,4. Por el momento no vamos a explicar cómo se obtuvieron dichas raíces y el vértice lo explicaremos en el siguiente video. Solamente ahorita vamos a explicar cómo sería la metodología de resolución por el método gráfico, teniendo como información las raíces y el vértice de la parábola. Con esta información podemos realizar la gráfica de la parábola. Las raíces se encuentran sobre el eje X, en el valor 1 y en el valor 5, y su vértice en el punto 3,4. Con los tres puntos se puede realizar el bosquejo de la gráfica y tenemos entonces la gráfica de la parábola. Pero ¿para qué sirve dicha gráfica si se requiere resolver la desigualdad x al cuadrado más 6x menos 5? Bueno, lo que pasa es de que notemos que aquí estamos indicando la relación de que esa expresión algebraica va a ser igual al valor y. Y entonces tenemos que esta desigualdad la puedo escribir de forma equivalente a la desigualdad y mayor o igual a 0. Entonces notemos que esto se logró debido a que estamos expresando la expresión algebraica por medio de una parábola, es decir, a partir de la ecuación de la parábola. Reemplazamos entonces esta expresión por el valor y entonces tenemos que y va a ser mayor o igual a 0. Con esta equivalencia se logra que la desigualdad se pueda resolver de una manera más sencilla, fijándonos en los valores y mayores o iguales a 0 sobre el eje y, los cuales serían los siguientes. Observamos que sería el intervalo de 0 hasta 4. Notemos, solamente se llega hasta el valor 4 porque sería la altura máxima de la parábola. Para proporcionar los valores x que cumplen la desigualdad, vamos a ocupar el intervalo y que hemos encontrado. Notemos que la gráfica se forma con puntos en el plano cartesiano, un valor x y también un valor y. Ya tenemos los valores y, a partir de estos valores vamos a obtener los valores x. Y para esto vamos a hacer una relación, partimos de un valor de y nos vamos hacia la gráfica y posteriormente bajamos hasta tocar el eje X. Y entonces a partir de esta relación observamos que estamos encontrando los valores X, que serían estos. De manera gráfica, a partir de un valor de y, me voy hacia la gráfica de la parábola y de ahí proyecto hacia el eje X.
Y notamos que todos los valores que están llegando hacia el eje X se encuentran en el intervalo que están entre las raíces, es decir, tenemos que la solución de esta desigualdad sería el intervalo desde 1 hasta 5. Observemos que se está considerando que puede ser mayor o igual a 0, lo que quiere decir es que las raíces se pueden considerar, y por lo tanto la solución de la desigualdad va a ser el intervalo cerrado 1,5. De esta manera estaríamos resolviendo la desigualdad cuadrática por el método gráfico. ¿Cuál hubiera sido la solución de la misma expresión cuadrática, pero con la desigualdad invertida, es decir, con la desigualdad menor que? Para responder dicha pregunta, debemos expresar como y la expresión cuadrática y tendríamos entonces la desigualdad y menor al valor 0. Dichos valores en la gráfica serían los que están en el intervalo de la recta de color amarillo. Y por lo tanto, para encontrar los valores x, cuya expresión algebraica da un resultado negativo, tendríamos que hacer un proceso de relación como se mostró en el ejemplo anterior. De esta manera tendríamos que a partir de un valor y obtendríamos valores x, y para esto tendríamos que tomar el valor y, dirigirlo a la gráfica y posteriormente proyectarlo sobre el eje x. De esta manera tendríamos que la solución serían los intervalos del eje X donde llegaron los valores X, es decir, el intervalo menos infinito, 1 y el intervalo 5, infinito. Notemos que hemos puesto aquí un símbolo como una U y dicho símbolo representa la unión de estos dos intervalos. De esta manera tendríamos la solución de esta desigualdad. Veamos un segundo ejemplo. Se desea resolver la desigualdad cuadrática x cuadrada más 8x más 11 menor al valor 0. Por lo tanto, para poder resolver la desigualdad cuadrática tomaremos la expresión cuadrática y formaremos la ecuación de una parábola. De esta forma tenemos que esta desigualdad se puede escribir de forma equivalente a y menor a 0. La resolución de esta desigualdad sería un proceso simple si obtengo las raíces y el vértice de la parábola. Vamos a proporcionar las dos raíces y el vértice de esta parábola. Los valores menos 6.2 y x igual a 1.8 serían las dos raíces de la parábola y su vértice estaría en el punto menos 4, menos 5. Como indicamos en el ejemplo anterior, esta información no la calcularemos, pues no es el objetivo de este video. Por lo tanto, con estos tres puntos podemos realizar el bosquejo de una parábola. Tenemos entonces las raíces en el valor menos 6.2 y en el valor menos 1.8 y el vértice en el punto menos 4, menos 5. Tendríamos la parábola y la solución de esta desigualdad estaría sobre el eje Y en el intervalo 0, menos 5. Por lo tanto, para encontrar los valores X, vamos a hacer una proyección de los valores Y hacia el eje X ocupando la gráfica. Por lo tanto, tendríamos la siguiente relación. Por ejemplo, aquí estaríamos indicando que este punto Y se proyecta a la gráfica y después al eje X y caería sobre esta región. Lo mismo pasaría con otros valores. Por lo tanto, tenemos que la solución de esta desigualdad cuadrática sería el intervalo menos 6.2, menos 1.8. Con esto estaríamos dando la solución de esta desigualdad. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera querido dar solución a la desigualdad cuadrática, pero con la desigualdad invertida, es decir, con el mayor que? La respuesta de esta situación se encuentra proporcionando la desigualdad equivalente en términos de la variable y. Tendríamos entonces la desigualdad y mayor a 0. La solución de esta desigualdad equivalente sería el intervalo sobre el eje Y indicado en color amarillo. Y observamos entonces que para obtener la solución de la desigualdad cuadrática realizaríamos la proyección de un valor Y sobre el eje X ocupando la gráfica. De esta manera observamos
Por ejemplo, para este caso, tomamos este valor y lo proyectamos sobre la gráfica y observamos que cae sobre esta parte del eje X. Y por ejemplo lo mismo pasa con un valor de este lado de la parábola. Cuando lo proyectamos cae sobre esta parte del eje X. Notamos entonces que la solución de esta desigualdad sería los dos intervalos que están en color amarillo. Tendríamos entonces el intervalo menos infinito, menos 6.2 unión el intervalo menos 1.8, infinito. De esta manera tendríamos la solución de esta desigualdad. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.